Muy buena noche a todos. Vamos a dar inicio con la sesión de clase del día de hoy. Estamos ya por concluir lo que es el semestre en relación al tema de los contenidos que estamos desarrollando. Le voy a pedir ahí a algún compañero que me haga favor de tomar la fotografía para constancia. Gracias por su puntualidad. Reconozco que están haciendo un esfuerzo grande ya que estamos teniendo algunos problemas técnicos de infraestructura y de estructura y sobre todo de abastecimiento de energía y la capacidad de respuesta de las autoridades para volver a restablecerlo. En esa oportunidad vino rápido. Los invito también a priorizar en este momento, que pongan a cargar sus teléfonos, que busquen tal vez ahí documentos, sus llaves, alguna situación en caso pasar algún otro tipo de circunstancia, ya sea de emergencia o que nos toque salir y se vaya de nuevo la energía eléctrica. Tengamos a la mano por ahí una velita o qué sé yo. Si quieren, buenas noches, si quieren apaguen ya su cámara. Les voy a pedir que se ubiquen por favor en lo que es el libro, en el capítulo. ¿Qué capítulo estamos viendo, compañeros? Andy Marel Oliva, ¿qué capítulo estamos viendo del libro? El capítulo 4. Capítulo 4. Nos ubicamos todos en el capítulo 4, por favor. Voy a hacerles algunas preguntas yo en este momento. Vamos a ver. La voy a dejar a la general y si alguno quiere responder, me ayuda, por favor. Aún faltaron algunas páginas del capítulo 3, creo, del Doctrina del Concepto Jurídico. Vamos a trabajar el último capítulo. Vamos a trabajar el último capítulo. Según García Maínez. ¿Quién era García Maínez, compañeros? ¿Alguno de ustedes lo investigó? Si no, en este momento yo les voy a pasar un video donde exponemos la biografía de él, ya que tanto lo hemos citado y rara vez nos hemos tomado el tiempo de poder saber de quién estamos hablando, entonces les voy a pedir que vean este video. Yo soy la licenciada Enfar y el día de hoy les traigo mi primer video en YouTube. Es una pequeña biografía y espero que sea de su agrado. Sin más preámbulo, comencemos. ¿Quién es García Maínez y por qué lo amamos tanto en México? Su nombre completo es Eduardo García Maínez y Espinosa de los Monteros. Él nació el 11 de enero de 1908 en la Ciudad de México. En el año de 1926 ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, hoy Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional de México, actualmente conocida como la Universidad Nacional Autónoma de México. Más tarde, ingresaría a la Facultad de Altos Estudios, hoy Facultad de Filosofía y Letras, de la misma universidad, en donde cursaría la carrera de Filosofía. La inquietud por incursionar en los terrenos jurídico y filosófico fue sembrada en García Maínez por los memorables hermanos Antonio y Alfonso Caso. La influencia de los hermanos Caso fue decisiva en el vínculo que García Maínez haría entre la filosofía y el derecho, el cual permanecería durante toda su trayectoria intelectual. Uno de los primeros frutos de ese vínculo inseparable fue su bien logrado ensayo recepcional para optar por el grado de licenciado en Derecho intitulado Relación entre el Derecho y la Moral. Con él, sustentó de manera brillante su examen profesional el 26 de junio de 1930. Su profundización en los estudios ius filosóficos y su insaciable sed de saber lo conducen en 1932 al continente europeo para asistir a los cursos magistrales de dos de los más importantes filósofos del siglo XX, Nikolai Hartmann, con quien estudió en la Universidad de Berlín, y Alfred Bergstrass, a quien conoce en la Universidad de Viena. Ambos filósofos influyeron de manera notable en el filósofo y jurista mexicano. De regreso en México, en 1934 recibe su nombramiento como profesor de Ética y Filosofía Griega, en la todavía llamada Facultad de Altos Estudios. Ya en 1938, cobraría como el nombre original de Facultad de Filosofía y Letras, de la cual precisamente García Maínez será primero subdirector y luego tomará el puesto de director, en el memorable edificio de Mascarones, cargo que ocuparía en dos ocasiones, de 1940 a 1942,
y en 1953. Desde 1934, cuando recibe su nombramiento de profesor, hasta 1970, año en que se jubila, García Maínez desarrolló con gran pasión las nobles labores de la docencia y la investigación, así como la promoción y fortalecimiento de las disciplinas humanísticas. Con respecto a la docencia, García Maínez se opuso siempre a la enseñanza verbalista, en la que el alumno solo era un recipiente vacío, que es llenado con la erudición del maestro. Frente a esto, el profesor García Maínez hacía sus exposiciones claras, precisas, las cuales eran completamente con la participación activa, el diálogo y la interpretación del binomio maestro-alumno, en la cual ambos son maestros y discípulos a la vez. En 1950 obtiene el doctorado en Filosofía por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta época sus investigaciones versan sobre la metodología jurídica y especialmente lógica jurídica. Así, en 1951 aparece Introducción a la lógica jurídica. En 1953, Los principios de la ontología formal del derecho y su expresión simbólica. En 1955, Lógica del juicio jurídico, y en 1959, Lógica del concepto jurídico y Ensayos filosófico-jurídico, por resaltar las obras más importantes. Aunque también cabe mencionar que gran parte de estas obras y otros tantos artículos fueron traducidas a diversos idiomas, por lo que la propuesta de García Maínez fue recibida y considerada por profesores de gran talla como Norberto Bobbio y Hans Kelsen. Este llegó a afirmar que García Maínez era el mayor impulsor de la filosofía del derecho en México y una verdadera autoridad en la filosofía mundial, al grado que el profesor vienés reconocía haber sido superado por el profesor mexicano en sus estudios de lógica jurídica. Por otra parte, García Maínez desempeñó los cargos de rector del Instituto Tecnológico de México de 1946 a 1952. También fue secretario general de nuestra máxima casa de estudios en los rectorados de Alfonso Caso y Género González. Cabe mencionar que también fue secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con esta destacada trayectoria que comprende la promoción y fortalecimiento de las humanidades, la enseñanza y la investigación de dos campos del saber, la filosofía del derecho, la Universidad Autónoma de México le otorgó la distinción de emérito en el campo de enseñanza y la investigación. Asimismo, recibió el premio Universidad Nacional y el doctorado honoris causa en 1987. Esta distinción también la recibió por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Fuera del ambiente universitario, el 7 de octubre de 1987, el Senado de la República le entregó la Medalla de Honor Belisario Domínguez. Las palabras que pronunció García Maínez al recibirla fueron que la más honrosa presea que puede otorgarse a un mexicano la recibió con humildad pensando en la pobreza de mis merecimientos, pero con orgullo por lo que la medalla representa. Este fue uno de los últimos galardones que el profesor recibió, galardones todos ellos merecidos por una trayectoria intelectual comprometida, la cual dejaría huella en dos campos, la filosofía y el derecho. Finalmente, el 2 de septiembre de 1993, a los 85 años de edad, don Eduardo García Maínez falleció. Eduardo García Maínez es quizá el jurista mexicano más influyente del siglo XX. No hay abogado que no conozca su Introducción al estudio del derecho, obra que se sigue editando en la actualidad. Le agradecemos todas las enseñanzas que nos ha dejado y todas las obras escritas, porque hasta la fecha en cada aula se siguen dando a conocer. Bueno chicos, este es el fin. Bueno, compañeros, si se dan cuenta, este autor es mexicano. La verdad que se jubiló, hacen ver ahí que de los 50 a los 70 fue donde formuló una serie de ideas
tan acertadas, tan llenas de conocimiento y sobre todo con una situación poco contradictoria, que están vigentes hasta el día de hoy. Ahí nos hizo mención a varios libros, nosotros estamos ocupando solo uno, es el mismo a través del cual aprenden lo que es la lógica jurídica en la Universidad Autónoma de México. Les voy a hacer una pregunta, vamos a ver por ahí. Todo el mundo prepárese con su libro. Según García Maínez, los problemas extralógicos relacionados con la aplicación de las normas genéricas a casos concretos. ¿Cuáles son esos problemas extralógicos? ¿Cuáles son los problemas extralógicos relacionados con la aplicación de las normas genéricas a casos concretos? Está por ahí, vamos a ver. Marlene Vanessa, ¿puede decírmelas? Buenas noches, licenciado. Sería número 1, el de la determinación de la vigencia, número 2, el interpretativo o hermenéutico y número 3, el de la integración de las lagunas. ¿Qué página es, compañera? 107. 107, muchas gracias. Hizo referencia a 3. ¿La primera cuál era? Disculpe. El de la determinación de la vigencia. ¿La segunda? Y el interpretativo o hermenéutico. Hermenéutico, ajá. ¿Y la otra? La última. Y el de la integración de las lagunas. Gracias, Marlene Vanessa. ¿Cuáles son los requisitos que según este autor, García Maínez, en relación a la aplicabilidad de las normas genéricas y su vigencia debe resolver un magistrado para determinar su vigencia? ¿Estará por ahí Luis Fernando Mateo? Otto Ramírez, ¿estará por ahí o tío? Cuéntenos cuáles son los requisitos que según García Maínez en relación a la aplicabilidad de las normas genéricas y su vigencia debe resolver un magistrado para determinar su vigencia. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañero. ¿En qué página está leyendo? Disculpe. Yo quiero que usted me responda a eso, ahí viendo su libro. Como yo ya les pedí que lo lean, que lo marquen, ya estuvimos en 2 clases donde le estuve haciendo algunas observaciones. ¿Cuáles deben ser lo que debe resolver el magistrado para determinar la vigencia, según García Maínez? ¿Alguien que le pueda ayudar por ahí? En la 107, Lick. Página 100. Flor, dejémosla ahí, tío. Flor, ¿puede ayudarme? Dale lectura. La primera es si las primeras forman parte del sistema y B, si no ha sido derogada, expresa o tácitamente por otras disposiciones. Muchas gracias, Flor. ¿A qué se refiere cuando dice expresa o tácitamente? ¿Alguien puede ayudarme por ahí? ¿Estará por ahí Daniel Mateo? Daniel Mateo, ¿estará por ahí? Si no, voy a pedirle a María Virginia o a Isabel Cristina que me ayuden por ahí. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la diferencia entre tácita y expresamente? Una derogación. Yo entiendo que en expresa es cuando en la ley se escribe y se dice este artículo deroga a tal artículo. Y tácito es cuando solo está la ley y no especifica que deroga, pero como la ley nueva deroga la anterior. Eso es lo que entiendo de expreso y tácito. Muchas gracias, María Virginia. ¿Estará por ahí Ingrid Gabriela? Sí, Lick, buenas noches, aquí estoy. Muy buenas noches. Cuénteme, ¿a qué se refiere un jurista, un profesional del derecho, un legislador, ya sea un juez o un estudiante de derecho, cuando indica que una ley está en vigor? ¿Qué es eso? Que está vigente, que tiene que ser cumplida en ese momento, en la actualidad, que es válida la regla, la norma. Gracias, Ingrid Gabriela. Muy, muy bien su criterio. Kenneth González, ¿estará por ahí?
Lic. Cuénteme según García Maínez, y me van a ayudar los demás compañeros. Según García Maínez, ¿a qué se refiere qué es la interpretación del derecho según García Maínez? Y si alguien le puede ayudar por ahí, me ayuda, por favor. ¿Alguien tiene esa respuesta? ¿Quiere interpretar una ley según García Maínez? ¿Qué es la interpretación del derecho según García Maínez? Descubrir su sentido. ¿En qué se estaba basando, compañera? ¿Dónde En la lo página leyó? 110. Cuénteme, ¿qué dice por ahí? ¿Qué dice el libro? ¿Qué dijo García Maínez en relación a la interpretación del derecho? Dice, este problema consiste, según García Maínez, en determinar qué debe entenderse por interpretación en la órbita del derecho. Y siguiendo a George Kalinowski, puede formularse de la siguiente manera. ¿Qué es la interpretación del derecho? Para García Maínez, interpretar una expresión jurídica es descubrir su sentido. Gracias. ¿Y qué era para Savigny interpretar una ley? ¿Qué era para Savigny interpretar una ley? Es situarse mentalmente en la posición del legislador y repetir artificialmente su actividad. Está en la página 110. Estamos hablando de las mismas páginas casi. Miren, pues todo lo que le estoy preguntando de acá es lo que ha dado en clases anteriores. Yo quiero que marquen su libro, que vayan teniendo ahí porque para el examen yo le voy a preguntar todo esto. Entonces le pregunto yo, que si García Maínez decía una cosa, si Kalinowski decía otra cosa, en relación al tema de la interpretación. Miren qué bonito lo que dijo por ahí Dulce. Tal vez Dulce me vuelve a dar lectura a lo que dijo Kalinowski. Está bien. Por favor. Es Savigny. ¿Sí? Para Savigny, interpretar una ley es situarse mentalmente en la posición del legislador y repetir artificialmente su actividad. Gracias. Es ponerse en el lugar de la persona que está creando la norma, en este caso del legislador. Hoy por hoy, ¿quiénes son los legisladores en Guatemala? Los diputados. Es ubicarnos dentro del contexto que él está viviendo, experimentando, de la situación que viven los ciudadanos que él representa, teniendo el distrito por el cual él ingresó al Congreso. Miren qué curioso. Imagino que ustedes miran noticias y que ven los criterios de las situaciones que están pasando hoy. Algunos de ustedes, me imagino que sí, los voy a invitar a que se involucren con el tema de la realidad y todo lo que estamos viendo acá, porque de nada sirve solo aprender y memorizar si no sabemos interpretar realmente lo que la norma tiene alcances y cómo eso influye directamente en la vida de las personas, en la vida del Estado, en el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas. ¿Alguno de ustedes vio cuál es el problema que está experimentando hoy por hoy el presidente Nayib Bukele en relación al tema de una... Él hizo algo. ¿Qué hizo Nayib Bukele? No sé si saben ustedes qué problema está experimentando él, que ahorita está en la mira de la comunidad internacional por cómo está ejerciendo su gobierno. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué pasó con Bukele? ¿Por qué ahorita, después que todo lo amaban, ahorita están como que asustados con lo que está haciendo? Supuestamente había depurado el Congreso con la corrupción. Eso es lo último que supe yo. Gracias, Boris. Muy interesante. Miren qué interesante. La perspectiva y el argumento que me da Boris es de que el argumento es de que Bukele hizo la depuración, la limpieza del Congreso, ¿verdad? Ahora, dentro de todo el contexto de las clases que ustedes miran, ya que entendemos la lógica jurídica, entendemos los principios lógicos, estamos viendo los factores que influyen para la interpretación y aplicación de las normas. ¿Qué es lo que pasa cuando en este caso el presidente, que es cierto, es presidente de uno de tres organismos del Estado? Está el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Ejecutivo es el que él dirige a través de su Consejo de Ministros, a través de la estructura organizativa
del Estado, de su división, de sus ministerios, de lo que son también sus instituciones, sus secretarías, sus diferentes elementos que integran ese total de la administración pública. En este caso, miren qué interesante el argumento de Boris, porque el presidente Bukele depuró el Congreso. ¿Cómo lo depuró? Él motivó a las personas para que votaran por candidatos que son afines al partido político que él integra, que él dirige, con una misma perspectiva de trabajo. Y es cierto, él a través de esa motivación a depurar el Congreso, él en este momento tiene una mayoría dentro del Congreso. ¿Qué es el Congreso? Es una serie de, una asamblea que se reúne por determinadas temporadas. ¿A qué? A legislar, a crear normas, a crear leyes, a autorizar acuerdos, reglamentos, ya sea temporales, ya sea permanentes, ya sea generales o especiales, que tienen determinado objetivo. En este caso, con eso, lo que logró el presidente Nayib Bukele es que cuando él proponga una norma, una situación tal vez de manejo de recursos, tal vez de encauzar ciertas acciones, el Congreso, que es el que autoriza las normas para que él pueda ejecutar, que él pueda realizar, ambos están caminando de la mano. Pero queda un tercer organismo. En este caso, ¿cuál sería el tercer organismo que queda, compañeros? Tenemos el Ejecutivo y el Judicial. Como es una república, nos falta un tercer órgano. ¿Cuál es el que falta, compañeros? Legislativo. No, tenemos el Legislativo, que es el Congreso, y tenemos el Ejecutivo, que es el presidente, los ministros y las instituciones de gobierno. ¿Cuál nos falta? El Judicial. Gracias, Andy. El Judicial. Y yo le quiero preguntar a ustedes, miren qué interesante, porque a los diputados, en Guatemala es igual, en ese orden. ¿Quién elige a los diputados, compañeros? El pueblo ¿A través de qué? de votaciones libres. ¿Y quiénes votan? Nosotros las personas mayores de edad. ¿Todos? La mayoría, todo el que esté empadronado y que sea mayor de edad. Exacto, vamos con dos requisitos fundamentales. Gracias, Boris. Cuando decimos el pueblo los pone, es cierto el pueblo, pero ¿quiénes votan? Votan las personas mayores de edad. Sí, algunos, siempre y cuando hagan lo que dijo ahí el compañero Boris. Siempre y cuando pasen por ese proceso de legitimación donde se van a empadronar, donde asisten previamente con cierta anticipación para poder participar en un proceso electoral. Y aquí viene un poco la pregunta. Por lo regular, a los diputados los elegimos las personas mayores de 18 años que cumplimos con una obligación de ir a votar y que no porque esté empadronado yo ya voté, sino que tengo que acudir el tiempo en el proceso electoral que pueda hacer participando activamente entre una organización política, que pueda ser solo simpatizando con un grupo, ya sea yo cumpliendo con un deber cívico político de elegir, o bien en este caso ser electo participando como candidato. De una u otra forma participamos en ese proceso y decidimos quién va a integrar el Congreso, quién nos va a representar dentro de esa estructura que es el Congreso, donde dijo el compañero ahí que es el pueblo el que los pone, pero que ciertas personas votan. Porque votan los mayores de edad con cierta anticipación previa, se han legitimado para poder ejercer el voto. Y ese voto posteriormente es contado a través de un escrutinio y se da a conocer resultados de ganadores que luego de un tiempo considerado a través de la ley, pasan a ocupar un cargo público de poder en un determinado periodo al que fueron electos, y hasta ahí todo bien, hasta ahí todo bien. Ahora Sí. le pregunto yo, si Sí. votamos por alcaldes, votamos por presidente, votamos por diputados distritales, ¿quién elige a los magistrados del organismo judicial? Es más, ¿quiénes pueden ser candidatos a magistrados del organismo judicial? ¿Quiénes pueden integrar la denominada Corte Suprema? ¿Quién, compañeros? ¿Será que cualquier persona? ¿Será que los mayores de edad?
para optar a ese cargo, ¿quiénes pueden hacerlo? Miren qué curioso, porque por lo regular cada 4 años nos dividen, nos ponen a cantar, a decir frases, nos ponen colores, a hacer canciones, determinados debates, y nos fragmentan, y nos hacen creer que tenemos el poder, y ese poder entonces se materializa a través del voto, y ese voto elige personas que ocupan cargos públicos, en este caso diputados y alcaldes, concejales, miembros de una corporación municipal, y elegimos también un presidente y un vicepresidente de la República, de la Nación. Ese lo elegimos entre todos. Los diputados los eligen cada departamento, atendiendo la cantidad de habitantes, y cada municipio elige a su alcalde y a los representantes a través de la representación proporcional de las minorías, que es un proceso un poco complicado de entender, pero que imagino que en ciencia política se lo explicaron. Se integra un consejo, pero ¿quiénes eligen a los magistrados de la Corte Suprema? Y le pregunto yo, compañeros, ¿alguno de ustedes se ha preguntado? Porque de eso no llaman a convocatoria, tal vez a veces cuando sucede, la gente, las personas, los ciudadanos, el pueblo, que decía el compañero Iboris, ni se entera cuando son electos magistrados, y constantemente, cada periodo de 1 año, de 2 años, según la naturaleza de los cargos, hay constantes elecciones. ¿Y quiénes votan? ¿Alguno de ustedes sabe cómo se elige un magistrado de la Corte de Constitucionalidad? ¿Cómo se elige un magistrado de la Corte Suprema? Por medio del Congreso, Lick. Gracias, Boris. Fíjense que no es el Congreso. No es el Congreso. Estos órganos que entendemos que, mire, uno es el presidente y los ministros, otro es el Congreso como tal, a través de la Asamblea, y está el otro, que es el organismo judicial, el que juzga, y nos estamos topando ahí con una realidad, que en este caso el presidente Bukele lo que hizo fue ganar el Ejecutivo, a través de haber ingresado muchos diputados favorables al partido de él, ganó el Legislativo. Tiene 2 poderes importantes, y en este caso está haciendo algo muy interesante, y es donde un poco yo los invito a conocer esta clase de temas y a sobre todo interpretar la ley, lo que estamos viendo en este caso, por ejemplo, con el tema de lógica jurídica, porque el presidente del Ejecutivo, el presidente del Legislativo, los diputados del Legislativo, ellos no votan para elegir un magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Les pregunto yo entonces, ¿quiénes sí votan? ¿Quiénes sí votan? Votan los abogados y notarios, y va a ser un deber suyo participar, elegir, ser parte de un proceso electoral donde lo convocan, le muestran planillas, le invitan a conocer programas de lo que pretenden realizar y ofrecen los candidatos, quienes son electos por un tiempo. Y escuche bien, hay un principio fundamental que se llama separación de poderes, donde ninguno de los 3 manda más que el otro. Sin embargo, como son 3, y en este momento el presidente Bukele tiene 2, tiene mucho poder en relación a ese otro. Y hoy por hoy pasó algo muy interesante, que escuche bien. La gente al opinar dice, estuvo correcto lo que hizo. Incluso yo vi que muchos se promovió la frase donde él hace referencia a la comunidad internacional cuando le preguntan que qué está haciendo o por qué lo hace. Él dice que lo dejen trabajar, que lo que está haciendo es limpiar su casa, dice. Y porque en teoría él destituyó, y repito yo, porque eso es lo que las noticias nos dan a conocer. Él destituyó a los magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia. Y entonces vamos al tema del derecho como tal. Porque habiendo una separación de poderes, él no puede hacer eso. Él no puede hacer eso, aunque, nadie puede hacer algo ilegal para pretender hacer algo legal, porque se convierte en algo ilegal totalmente. Cuando hablamos de lógica jurídica, hay principios para interpretar la norma, y es claro un principio que decía que, según García Maínez, que las personas pueden hacer todo aquello que no esté prohibido, pero exactamente eso que está haciendo el presidente en este momento de El Salvador, sí está prohibido. Y va a tener alguna consecuencia. Y miren qué curioso, porque ustedes como estudiantes de Derecho puede hacer que llegue alguna persona
algún, qué sé yo, un amigo, un familiar, tal vez un profesional de otra materia, tal vez un ingeniero, tal vez un economista, y le va a preguntar a usted sobre esos temas y usted no va a saber ni qué está hablando. Ese es con el tema de El Salvador. ¿Qué está pasando con el tema de Colombia? Porque yo fíjate que había pasado tan ocupado que no me había percatado tanto de lo que estaba pasando, solo veía que constantemente en redes sociales la gente estaba pidiendo o estaba tratando de apoyar a personas que viven en Colombia, porque se están viviendo una situación bien complicada. ¿Alguno de ustedes sabe qué está pasando en Colombia? ¿O solo vemos el Facebook y las noticias y estamos más interesados en temas como la derrota del glorioso Real Madrid? Hay una serie de protestas por la reforma tributaria y sanitaria que había hecho el presidente y según tengo entendido, el ejército y los policías están atacando a las personas sin sentido, a los que están protestando, incluso se van a meter a las casas para agredirlos. Gracias, compañera. Miren, gracias, su intervención fue muy acertada. Y no podemos estar ajeno a lo que está pasando en el mundo. Nos duermen, como les decía, con el partido del Real Madrid, con la eliminación del Real Madrid, tal vez con la eliminación del PSG, y esta clase de temas no le estamos dando la importancia del caso. ¿Qué está sucediendo en Colombia? Colombia es un pueblo muy maltratado por el tema histórico del abuso de las estructuras criminales dentro del tema de poder. Y a nosotros nos venden las ideas fanáticas, donde nos plantean que el narco es moda, que el narco es un modo de vida apropiado. Pues sucede que en Colombia hubo una reforma fiscal. ¿A qué se refiere eso? Hubo un cambio significativo en el tema de las tasas de porcentajes de pago de impuestos de determinados sectores al gobierno, al tributo, al poder público. Y escuche bien, tristemente América tiene muchas tasas de, por ejemplo, yo no sé si usted conoce o entiende lo que es el IVA, lo que es el impuesto sobre la renta, que son impuestos que tristemente atendiendo a las montón de situaciones de manipulación de normas y de leyes, crean paraísos fiscales para que las empresas grandes no paguen los tributos que sí pagan las personas comunes y corrientes, como es el caso de nosotros, los ciudadanos, que pagamos un 12%. Y miren qué curioso, porque nos preguntan a nosotros, ¿va a querer factura? No, dice uno. ¿Qué hace uno al no pedir factura? Es dejar que el 12 centavos de cada quetzal se quede, no los tributen, no los reporten, entonces le quedan al empresario. Tampoco es que él los pierda, porque eso se refleja y eso le va a dar un capital al gobierno para poder realizar inversión. Pues no es el tema directamente el tributario, pero resulta que en Colombia hubo el presidente motivó con apoyo de quién, el presidente propone y genera ideas, pero ¿quién autoriza las leyes, compañeros? Según lo que hemos visto aquí en la lógica jurídica, ¿quién autoriza las leyes? ¿Qué organismo de esos tres autoriza las leyes? ¿Michelle? Los diputados, Lick. Los diputados, gracias. Ellos son los que en una asamblea, en una reunión, ya sea ordinaria o una reunión extraordinaria, adoptan y discuten temas. Y esos temas a veces son de urgencia, donde pasan por cierto proceso de autorización, de discusión, de análisis, de controversia. Y al final se toma una decisión, la cual se pretende que sea la que más va a beneficiar, tal vez no a todos, porque ahí tendríamos un problema, sino que beneficia en su mayoría a la totalidad de las personas, no a todos, sino que a las mayorías, porque la democracia es eso. La democracia tal vez no es para todos, sino que es para las mayorías. Entonces, miren qué curioso, hubo una reforma donde, a pesar que tiene muchas palabras técnicas, muchas situaciones que tal vez nos cuesta interpretar, pero en resumen es esto. A las personas trabajadoras del Estado, a las personas que laboran o determinadas instituciones, se le va a hacer un descuento con el que luego de pasar por una serie de justificaciones y de manejo de esos recursos,
van a ir para pagar sueldos de diputados y de parlamentarios, así como de funcionarios públicos y presidenciales, donde a pesar que estemos viviendo una pandemia en este momento, tal vez una crisis económica, Colombia en este momento está pasando por momentos duros como todos los países en Latinoamérica que no estábamos preparados para estas situaciones, donde a pesar que había hambre, ahora hay más hambre, a pesar que había tal vez algunos recursos, ahora lo que hay, la mayoría de gobiernos tiene deudas y no ha solventado todavía el problema del coronavirus. En vez de ayudar con esa norma, lo que hicieron fue perjudicarlo y como dice la compañera ahí, miren qué curioso, que el ejército que debería ser quien defienda a los ciudadanos, a las personas, el ejército que está para resguardar el orden público, que está para tratar de solventar las situaciones, son ellos los que están atacando principalmente a las personas que manifiestan, que tratan de exponer a través de la libre expresión, que en Guatemala es un derecho constitucional el que uno pueda opinar en contra de un funcionario público en el ejercicio de su cargo. No es que uno pueda ir a maltratarlo solo porque sí, sino que tiene que ser en relación a lo que está trabajando, a lo que está haciendo. Pues si está robando se lo puede decir, ¿verdad? Pero lo ideal es de que usted vaya con argumentos en relación a su trabajo, no a su familia, no a su mamá, no a lo que se dedica tal vez la esposa, sino que argumentar en relación a cómo está ejerciendo él el cargo público para el que fue electo. En este orden de ideas, lo que está pasando en Colombia es algo que con anterioridad en Guatemala costó vida de personas. Acá hay muchos mártires. Nuestra universidad fue objeto de que a la gente, la capucha se origina por ese miedo a ser eliminado físicamente, por llevar la contraria a autoridades o situaciones donde personas, así como en este caso en Colombia está pasando, son perseguidas por sus ideas, por llevar tal vez la contraria a un sistema corrupto, donde da tristeza, y un poco en Guatemala está pasando mucho de eso, de esa incertidumbre, si esos millones que prestaron, que han utilizado, que lo vamos a pagar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y todavía nuestros tataranietos, para lograr solventar esa deuda a la cual se comprometió el gobierno actualmente. Y no han venido las vacunas, no sé si ya las compraron, no sé cuándo van a venir. Algunos de ustedes no sé si trabaja en el tema de salud, donde incluso ya se les puso una dosis, pero falta la otra dosis. Y las personas mayores que también están en riesgo, ¿cuándo se les va a empezar ya están recooptando los nombres y creo que no han ni venido todavía la vacuna? Entonces son situaciones bien complicadas que motivan que la gente se oponga y se manifieste y que no podemos ser ajenos, menos ustedes como estudiantes de derecho no pueden vivir ajenos a esa realidad. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué está pasando en Colombia? La gente harta ante ver cómo le están robando en sus narices, donde están creando normas que solo benefician a un pequeño sector de gente que se aprovecha de su condición de poder, donde tristemente es mucho lo que se repite en muchos países de América Latina. Harta de eso, está manifestando y está tal vez buscando ejercer sus derechos, de que se les restituyan sus derechos y sus garantías, donde no sean tan sinvergüenza las personas de gobierno, pero están mandando a matarlos. Y miren qué curioso lo que dice aquí la compañera, están ingresando a las casas, el ejército, a matar a las personas, los está golpeando, les está haciendo un daño. La persona que está ganando un sueldo porque está obligada a cuidarle la vida, es aquella a la que está yendo a golpear, el que está yendo a hacerle daño, incluso quitándole la vida. Creo que ayer hubo un total de 500 muertes en un día, imagínense. Imagínense qué caos está viviendo. Y nosotros ajenos acá, enfocados en temas tal vez que no son los que debieran estarse abordando. Entonces le pregunto yo, ¿cómo se relaciona eso con las leyes? A veces las leyes, a pesar que tengan sentido, que sean legales, no son justas. Y cuando ustedes tengan una duda entre si hacer lo justo o lo legal, hagan lo justo. Cuando tengan una duda entre hacer lo justo y lo legal, hagan lo justo. Porque a veces lo legal en papeles está perfecto, pero al llevarlo a la vida es una gran barrabasada, una forma de robo, donde está usted tal vez afectando los derechos de otra persona. No puede usted alegar que porque hace el bien va a hacer un daño creando, tal vez vulnerando derechos o pasándose por alto normas para alcanzar un objetivo legal. No se puede hacer eso. Y es un poco lo que está pasando en este momento con el vicepresidente, con el presidente Bukele, donde no podemos hacer algo ilegal para tratar de justificar algo legal, o qué nos faculta a eso, porque ¿quién tiene la verdad en este caso? Mire, será el pueblo, será la población. Mire qué curioso que está sacando a personas que no votan ellos, sino que quienes votan. Miren qué curioso, usted ni sabe quién nombra a los jueces, quién nombra a los magistrados, cómo se integra eso, quién los elige, quién vota.
Pues en este caso en Guatemala, quienes votan, votan representantes de la universidad, votan representantes de las universidades, votan representantes también de estudiantes, incluso de graduados de determinadas áreas para ser electas personas, donde luego de procesos tal vez un poco complicados, pero que usted en su momento va a tener que aprenderlo y sobre todo va a tener que ejercer un voto consciente, tratando de conocer las propuestas. Y hoy por hoy nos topamos con una realidad bien compleja, donde miren qué curioso que nuestro rector magnífico, una persona a la que yo aprecio y admiro mucho, está siendo víctima de señalamientos, donde se le hace ver y se le vincula con actos ilícitos. En ese mismo orden de ideas nos topamos con muchas personas, con magistrados, con jueces electos, con representantes de estos mismos abogados, que su honorabilidad está haciendo proceso de investigación. Ojalá al final suele esclarecerse todo como una inocencia y se solvente su situación, pero sin embargo nos topamos con esa realidad donde, escuche bien, usted como estudiante, conocedor del derecho, debe interpretar que por lo regular, aparte que no debe ser ajeno, debe usted conocer la ley para poder emitir una opinión y tener un criterio, no lo que yo le diga que piense, no lo que a mí se me ocurra, no que piense como yo, sino que usted tenga un criterio propio en base a su conocimiento, sus argumentos, al conocer diferentes puntos de vista para sacar conclusiones lógicas, porque eso aprendió usted en lógica jurídica, tener argumentos, pero con fundamento, con rigor, con una estructura a la cual le da cierta certeza y sobre todo que va a fortalecer su proceso para poder argumentar, decir y concluir al momento de que usted interviene. Porque no podemos estar hablando, ay, calladito, solo 1, 2, 3 líneas, sino que parece una estructura. Esa estructura resuelve problemas a través de esos factores donde hay en la aplicación de las normas ciertas lagunas, donde no se sabe si está vigente o no está vigente, si una norma fue derogada. Entonces, ese lenguaje jurídico, esa verba, usted tiene que conocerla. Si fue, como dijo la compañera, derogada expresa o tácitamente, es lo que necesito que usted aprenda a manejar. Y le quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo se denomina a los juristas, a los estudiosos del derecho, que conciben la interpretación de las normas como descubrimiento de lo que el autor de la expresión tuvo? ¿Cómo se conoce a esos juristas? A esa concepción de esas personas se le conoce como que interpretan que lo realmente importante en las normas es el descubrimiento de lo que el autor tuvo en la expresión. No sé si ustedes se recuerdan que yo les hablé sobre lo que eran los objetivistas y subjetivistas. ¿En qué página estamos hablando, compañeros? ¿Cómo se le denomina a los juristas que conciben la interpretación de las normas como un descubrimiento de lo que tuvo el autor de la expresión? ¿Eran objetivistas o subjetivistas? ¿Quiénes eran los objetivistas? ¿Alguno de ustedes puede ubicarme de qué estoy hablando y dónde se ubica eso en el libro? En el tema hermenéutico y cómo se divide la interpretación en los objetivistas y subjetivistas. ¿Y cuáles eran cuáles? Esa pregunta les viene en el examen. Si no hay por ahí, empiezo a preguntar yo. ¿Estará por ahí Brian Solórzano? ¿Tendrá la respuesta? Lick está en la página 110 también. Gracias, Andrea. Cuénteme, ¿qué dice ahí ese libro? Dice, a quienes conciben la interpretación en la primera forma se les denomina... ¿Lo leo desde el principio o desde ahí? Por favor, si fuera tan amable, previo para poder interpretar eso que usted está diciendo. Va. Como se puede observar, el problema central de la actividad hermenéutica queda así planteado, pero no resuelto, ya que aún no sabemos en qué consiste el sentido de las formas expresivas que hacen uso los órganos creadores de derecho. Algunos han concebido la comprensión del sentido como captación del contenido objetivo de una expresión. Otros la conciben como descubrimiento de los que tuvo el autor de la expresión. A quienes conciben la interpretación en la primera forma se les denomina objetivistas, a quienes la conciben en la segunda, subjetivistas.
Gracias, compañera. A quienes se basan en lo que el autor pretendía regular son objetivistas. Y en lo que el autor pretendía interpretar con base a las personas son subjetivistas. Y por cuestión de horario les voy a pedir que enciendan su cámara en este momento, por favor. Todo el mundo encendiendo su cámara. Todavía hay clase el día viernes, ¿verdad? ¿Cuándo tienen el parcial conmigo? ¿Cuándo les toca el parcial conmigo? El martes, El martes de la próxima semana. Entonces, vamos a entender que las zonas ya se quedan fijas a partir del día de hoy, compañeros. Yo ya agradezco su dedicación, su tiempo y nos vemos el día viernes con la clase final. Vamos a tratar de tener una clase muy bonita. Yo los quiero motivar a terminar con todo este fin de ciclo. Llevan una muy buena zona. Les voy a pedir a quienes ya llevan ahí ganado el curso que no aflojen, sino que al contrario aprovechen para sacar una buena nota, una nota más de 90 puntos en la universidad. Es de admirar y yo estoy muy contento por su educación, por su esfuerzo, por el tiempo que han manifestado hacia con mi curso, hacia con su carrera siendo responsables. Termino la clase el día de hoy, les agradezco su tiempo, los invito por favor a prepararse, a seguir creyendo en el proceso de educación y sobre todo que como sancaristas nos involucremos en los temas sociales, no podemos ser ajenos, compañeros. Tengan muy buena noche, gracias por todo, feliz noche, gracias. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Feliz noche, Lick.